Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. De nuevo quiero darles las gracias por permitirme compartir con ustedes el Evangelio de este sexto domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, que se centra esta vez en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas sobrepasan cualquier sentido. Sin experiencia profunda de lo humano, las bienaventuranzas son un sarcasmo y se pueden malinterpretar. Ni el sentido común a veces pueden aceptarlas. Porque, primero, el Evangelio de Lucas nos propone cuatro cosas primero. Únicamente cuatro bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los rechazados. Mas Mateo nos propone 8 o 9 bienaventuranzas. Cuando Marcos y Juan ni siquiera las mencionan. Y esto verdaderamente puede causar una mala interpretación. El problema es cuando se intenta pensar o convencer al pobre de que aguantara su pobreza, su tristeza, incluso que diera gracias a Dios por ella, porque se le iba a pagar con creces en un más allá, es decir, en el cielo, en el reino de Dios. Si para mantener la esperanza tenemos que echar mano de el más allá, creo que la cosa va por mal lugar, por mala interpretación. A nadie se le ocurriría decir a alguien que lleva 2 o 3 días sin comer: oh, qué suerte tienes y qué contento, qué feliz has de estar porque no has podido comer. Sería dar a entender que Dios está encantado de que la gente sufra. El hecho de ser pobre no garantiza por sí mismo otra riqueza, ni el hecho de ser rico condena o da una condenación automática. Lo que determina un mayor o una menor plenitud humana es la actitud de vida de cada uno de nosotros. Eso sí puede cambiar, eso sí puede ser diferente. El pobre es dichoso no por ser pobre, sino porque él no es la causa de que otro sufra. Dichoso porque a pesar de todo, él puede desplegar su humanidad. Y este es el profundo mensaje de las bienaventuranzas. De la misma manera, el rico no es maldecido por ser rico, sino por poner su confianza en la riqueza y desentenderse de lo humano que hay en él y alrededor de él y en los demás. Bienaventurado el pobre si no permite que su pobreza lo enaltezca o se haga sentir de alguna manera orgulloso. Bienaventurado el rico si no se deja dominar por esa riqueza. En ningún momento debemos olvidar estos dos aspectos que son muy importantes. Ser dichoso es ser libre de toda atadura, de todo que te impida desplegar tu propia humanidad. Se proclama dichoso al pobre, no la pobreza. Se declara nefasta la riqueza, pero no al rico. Tanto la pobreza como la riqueza son malas si nos impiden ser verdaderamente humanos. Tampoco quiere decir que el evangelio que tengamos que renunciar a la riqueza para asegurarnos de un puesto en el cielo. No se trata de eso tampoco. Debemos renunciar a ser la causa del sufrimiento a los demás. Eso sí debemos evitar. Las bienaventuranzas no son un sí de Dios a la pobreza ni al sufrimiento, sino un rotundo no de Dios a las situaciones de injusticia. Eso sí es importante. Siempre que actuamos desde el egoísmo hay injusticia. Siempre que impedimos que el otro crezca hay injusticia. Las bienaventuranzas quieren decir que aún en las peores circunstancias no podemos imaginar las posibilidades de ser humanos en plenitud. No nos las puede arrebatar nadie, esa libertad nadie nos la puede quitar. Recordemos lo que decía el domingo pasado también, el Tuken Antun, remar adentro, buscar en el hondo de cada uno de nuestro ser
lo que vale verdaderamente. Si crees que la felicidad nos llega del consumir, no hemos descubierto aún la alegría verdadera. Al poner la confianza en las seguridades externas, en el hedonismo absoluto, es decir, la ideología o aquello que nos lleva a pensar que el placer es lo máximo, ese hedonismo es malo, ese hedonismo no nos lleva a nada bueno. Estamos equivocados y a la vez de felicidad encontraremos desdicha. Nunca se ha consumido más en este mundo, mas sin embargo no ha habido tanta infelicidad, tanta enfermedad, tanta soledad, tanta depresión. La parábola del rico Epulón, o recuerdan la parábola de Lázaro y el rico, lo deja claro. No se le acusa al rico de ningún crimen. No se dice que haya conseguido las riquezas injustamente. El problema, era no haberse enterado de lo que Lázaro estaba pasando, de que Lázaro estaba a la puerta. Sin Lázaro a la puerta, su riqueza no tendría nada malo. El Evangelio no da valor a la pobreza en sí, sino a la causa de ser pobre o a la causa de la pobreza del otro. Vivimos en el hedonismo, como mencioné anteriormente, esa filosofía que cree y que arrastra que vivir bien es todo lo importante, olvidándose de los demás, y no preocuparnos de la suerte de los que tienen un pedazo de pan para vivir y para evitar la muerte. Jesús nos dice que si tal injusticia acarrea muerte, alguien tiene la culpa. Buscar en primer lugar mis seguridades, si me sobra, le doy a los demás, no es suficiente. Y algunos dirán también, bueno, pero yo no puedo hacer nada para evitar el hambre. Tú no puedes hacerlo todo, es verdad. No se te pide que elimines la injusticia en el mundo, sino que salgas de toda injusticia. Eso sí es importante. No se trata de hacer un favor a otro, aunque sea salvarles la vida. Se trata de que tú salgas de toda inhumanidad. Los ricos somos los que tenemos que cambiar. Y digo somos porque yo también me considero como entre esos ricos, es decir, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos algo de donde subsistir, pero hay gente que no tiene nada de esto. La salvación está en no ser causa de la opresión de nadie. Y ahí está verdaderamente la salvación. Si algo de mi egoísmo salva la vida al pobre y me libero de mi humanidad. Las bienaventuranzas ni hacen referencia a un estado material ni preconizan una revancha futura. Y es aquí donde quiero verdaderamente decir esto que es importante, algo que menciona Fray Marcos en una de sus homilías y que nos dice que ni pueden usarse como tranquilizante. Las bienaventuranzas no pueden usarse como tranquilizante con la promesa de una vida mejor en el más allá. Las bienaventuranzas presuponen una actitud vital escatológica, es decir, una experiencia del reino de Dios, que es Dios mismo como fundamento de mi ser, es decir, dentro de mí. Ese reino está aquí dentro de mí y lo haré posible a los demás cuando no sea egoísta y cuando empiece a dejar la inhumanidad y sea más humano con el otro. El primer paso hacia esta actitud, continúa diciendo, es el superar el egoísmo, que nos lleva al individualismo. Dejar de creer que somos lo que no somos y vivir de ese engaño. Y esa es verdaderamente el mensaje importante de las bienaventuranzas. Entonces, hermanos, recordemos que aquí no estamos
para poner al pobre en el mejor lugar y al rico en el peor lugar. No, se trata de entender que el ser pobre significa que otra persona tiene la culpa porque vive en deshumanidad, en un hedonismo que no lo deja ver a través de ese egoísmo en el que vive. Y la pobreza en realidad no es mala tampoco. Es mala cuando se obtiene o se ha adquirido a través de injusticias. Eso es verdaderamente el mensaje de esta semana, de acuerdo a las bienaventuranzas. Que el Señor, hermanos, los bendiga, los acompañe y nos ayude a nosotros también a ser más humanos, a ir más allá, a ir al encuentro de aquel que verdaderamente me necesita, al que tiene hambre, al que está solo, al que necesita un poco de amor. A ellos debemos ir y ellos son los que nos necesitan. Sean ustedes bienaventurados, que el Señor los acompañe, los bendiga y los libre de todo mal. Si de alguna manera necesitan alguna oración, pueden dejarlo en los comentarios, que durante nuestras misas ofreceremos a ustedes, al Señor, cada una de sus peticiones. Que el Señor los acompañe. Entonces, cuídense mucho y hasta una próxima. Hasta pronto.